Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que Compecer realiza para nuestros clientes y amigos de la Unión Americana. Tengo el gusto de platicar con el CEO, Óscar Pérez Angulo, experto en certificación de sistemas de gestión de calidad, para que nos ofrezca un panorama muy amplio sobre lo que son las normas y estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios. Bienvenido, Óscar, buenas tardes. Gracias, es un gusto para mí, sobre todo poder empezar a comunicarnos como organización, como Compecer, con un mercado que para nosotros es muy importante, el mercado estadounidense y particularmente el mercado de habla hispana. Excelente, pues bueno, mira, platícanos para ti qué es una certificación y qué tipos de certificación existen. Bueno, yo tendría que empezar, Fabiola, diciendo que una certificación es un símil a un pasaporte para una persona. Hoy en día la pandemia nos pone en nuestro lugar, inclusive a las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia nos enseña que podemos hacer negocios con empresas al otro lado del mundo, al otro lado de nuestro país, y con la que está junto sin necesidad de tener una presencia física. Y el reto que conlleva el lograr estas conexiones es precisamente el que brindemos confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo como lo declaramos. Entonces, cuando tú obtienes un pasaporte es porque has declarado determinadas cosas que garantizan que el estatus migratorio que tú tienes es el adecuado para que puedas transitar o puedas tener esa movilidad entre diferentes países. Y eso es lo mismo en los negocios hoy en día. Si hablamos específicamente de la certificación de empresas, ¿no? Ahorita iremos abundando un poquito más. Si hablamos de certificación de empresas, una certificación representa ese pasaporte para que pueda tener esa conectividad o esa movilidad, independientemente que sea presencial o no, con otras organizaciones, incluso al otro lado del mundo. Y hablando de ese tránsito, ¿sí?, internacional, y de esta cobertura que no nos limita en cuanto a distancia, sino que la conectividad nos permite eso, ¿qué papel juega ISO en estas certificaciones y en este tránsito y obtener estos pasaportes? Fíjate que es fundamental. Hoy en día ISO yo creo que es definitivamente la entidad que nos permite ser competitivos, diría yo, ¿no? Porque ISO se encarga de generar estándares a nivel de sistemas de gestión o de procesos. Se encarga de generar estándares que permiten que los productos y los servicios también transiten y darnos los mandamientos, digamos, para poder generar estándares para las competencias de las personas. Entonces, si estos son estándares y si estos son válidos a nivel internacional y si estos están vinculados a la competitividad, pues imagínate qué tan relevante es hoy en día, que hay una distancia entre países de primer nivel y países en tercer mundo, digámoslo así. El contar con estándares que nos permiten ser competitivos en organizaciones que radican en estos dos países con mundos tan diferentes, pues qué importante e interesante es. Y entonces, si nos puedes ahondar un poquito en sí, ¿qué es un estándar o qué se puede considerar un estándar? Un estándar son las prácticas mínimas indispensables que debe de, en este caso, una organización debe de ejecutar para llevar a cabo una gestión sana de sus procesos, sean estos en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Y entonces ISO, como mencionas, hace estándares. ¿Y esos estándares qué permiten certificar? Pues permiten certificar, como te decía hace un momento, ¿no?, calidad, o sea, que tus procesos realmente cumplan lo que tú declaras, ¿no? Que eso es bien relevante, Fabiola,
Por ejemplo, si hablamos de calidad, yo creo que nosotros nos acercamos a comprar determinados productos con la finalidad de satisfacer necesidades específicas que nosotros tenemos. Qué mal que cuando tú adquieres un producto, ese producto o servicio que te prestan no satisface tus expectativas. Entonces, cuando tú alineas tu quehacer cotidiano dentro de una organización a un estándar que te dicta cuáles son las políticas, cuáles son los procesos, cuáles son los lineamientos que hay que seguir para que tengas esa capacidad de poner a tu cliente o a tus partes interesadas al centro y sepas cómo satisfacerlo, pues eso te ayuda a que puedas generar mucho mayor negocio. Tú bien lo mencionas, es un organismo internacional y hablas de estándares, de los cuales hay más de 22,000. ¿Cuáles consideras que son los más relevantes de ISO? Pues mira, si nos vamos a hablar desde el punto de vista del volumen, hay una respuesta. Si nos vamos a hablar desde el punto de vista de necesidades, hay otra respuesta, ¿no? Empezaré por la primera. Si hablamos de estadística, pues definitivamente 9001, que es calidad, es sine qua non para todas las organizaciones, debe de existir necesariamente. Hoy en día el medio ambiente es fundamental, es elemental, el cambio climático es una realidad y debemos de ser amigables todas las organizaciones con el medio ambiente. La pandemia nos clarifica que la seguridad y la salud en el trabajo desde diferentes perspectivas es muy relevante. Yo me iría con esas tres, ¿no? Y en ese orden, pero si tuviera que responder de manera específica, yo creo que cada giro, si hablamos de sistemas, de tecnología, hoy seguridad en la información es fundamental. Si hablamos de cómo estamos funcionando y cómo estamos interactuando entre organizaciones, pues definitivamente 37,000 antisoborno es muy importante. Vaya, hay un sinfín de respuestas a esa pregunta. De normas que pudieran aplicar y estos depende de las organizaciones y de las necesidades específicas, ¿no? Del contexto. Y bueno, hablamos de lo internacional y de este pasaporte y de ISO que hace todos estos estándares, pero ¿quién certifica? O sea, ¿quién certifica ya en lo general que se cumplan o que se lleguen a cumplimiento de esos requisitos? Híjole, pues es una estructura que ha costado definitivamente mucho trabajo y que hoy en día tenga la relevancia que tiene en el mundo, significa que hay procesos muy estrictos que tenemos que seguir. Si bien ISO se dedica a la generación de estándares o a la normalización propiamente dicho, hay una estructura también que se dedica a la acreditación. Entonces, en todos los países existen diferentes entidades de acreditación. Caso específico de Estados Unidos es ANAD, por ejemplo, una de ellas, que se dedica a acreditar organismos de certificación, como es el caso de Compecer. Entonces, Compecer es el organismo de certificación, o sea, es el que lleva a cabo los procesos de auditoría con fines de certificación. Pero para que estos procesos sean válidos, deberá de estar acreditado por alguna entidad a nivel nacional. Y de no estar acreditado, pues obviamente no estamos cumpliendo con todo el proceso que marca ISO. Pero además, quien engloba las prácticas para unificar criterios en los diferentes países y que haga que las certificaciones sean internacionales o que existan tratados multilaterales, es IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, que es quien agrupa todas estas entidades a nivel internacional. Y entonces unifica criterios, estas son revisadas continuamente, anualmente, por lo menos una vez al año cada entidad, y a su vez las entidades revisan a los organismos de certificación. Entonces imagínate qué tan robusto es todo este proceso para poder garantizar que cuando se emite una certificación, efectivamente la empresa ha cumplido con los lineamientos
que marcan los estándares. Y aparte es un proceso objetivo, ¿verdad? Porque hay una verificación constante de esto. Y bueno, entonces, si ya hablamos de obtener estos pasaportes, que hay un sistema sumamente robusto que fortalece eso y que hace procesos objetivos, ¿cómo una certificación ISO me ayuda a mí como empresa para obtener o ingresar en el mercado internacional? ¿Y qué beneficios tengo como organización al obtener ya ese certificado? Buena pregunta. ¿Qué beneficios son los que obtiene una organización? Y podríamos catalogarlos en dos, Fabiola. El primero de ellos la primera parte son la perspectiva de los beneficios internos. Y tendríamos que hablar de control, tendríamos que hablar de eficiencia en materia de financiera y de costos, tendríamos que hablar de una garantía de flexibilidad para que una organización pueda crecer cuando esto sea necesario o pueda hacerse pequeña cuando esto sea necesario. Entonces, esa flexibilidad hoy en día es muy importante. Nos permite estar evaluando continuamente el desempeño que está teniendo la organización. Yo creo que hoy en día los grandes problemas en las organizaciones es precisamente que no estamos midiendo cuánto nos cuesta o cuáles son los beneficios que estamos teniendo como organización, dónde están nuestras áreas de oportunidad o dónde están nuestras mejores prácticas para que lo podamos potencializar. ¿Qué de todos los servicios o productos que nosotros tenemos es negocio y qué no es negocio? ¿Cuántas de las personas que tenemos dentro de la organización completan su trabajo y cuántas no? Y lo más importante es por qué sucede todo esto. Eso es en cuanto a lo interno. En cuanto a lo externo, los beneficios al exterior, pues obviamente tienes un certificado que garantiza que una tercera parte ya evaluó tu sistema y por lo tanto da certeza a tu posible cliente o a tu cliente de cómo estás haciendo las cosas. Definitivamente te permite vincularte con otras empresas que quizás están a tu mismo nivel y si se juntan tienen la posibilidad de obtener un contrato con mayores expectativas porque tienen la capacidad sus sistemas de entrelazarse. Podemos vincularnos con empresas que son complementarias a nosotros para poder también obtener contratos que sean más interesantes. Tienes el reconocimiento internacional de ISO, que te abre puertas y además en muchos de los sectores, si hablamos hoy por ejemplo del gobierno de Estados Unidos, en muchos de sus procesos de licitación, pues es una exigencia, ¿no? Entonces te permite competir en mercados que quizás el día de hoy no lo estés haciendo. Ok, y entonces en ese sentido, dado todas estas bondades y beneficios, ¿tú consideras que vale el esfuerzo, vale el reto, vale la inversión que haga una organización para poder obtener su certificado? Yo no diría que vale la pena, yo diría que es una necesidad hoy en día de las organizaciones. O sea, no hay tela de juicio, ¿no? O sea, definitivamente las organizaciones deben de contar con certificaciones y ya no hablamos de certificaciones, Fabiola, a nivel general como es calidad o como es medio ambiente o como es seguridad y salud en el trabajo. Reitero, esto ya debería de ser parte de la gestión, sea una micro o una gran organización. Ahora hablamos incluso de certificaciones sumamente específicas. Si tú estás en el ámbito de la tecnología, decíamos hace un momento, seguridad en la información, 20.000 que tiene que ver con los servicios de asesoría en materia de desarrollo de software. Si tú estás en el ramo de servicios y tienes que empezar a buscar estándares que estén totalmente vinculados con construcción, con el sector hotelero, hay una serie de estándares que son muy específicos que te ayudan a dar certeza a tu cliente, que eso es lo más importante.
Y en ese sentido, ¿en qué momento yo, precisamente como director de una organización, como que veo este crecimiento, cuál es el punto pertinente para que yo decida que ya estoy ávido o que ya requiero obtener una certificación? El punto pertinente yo creo que es desde que nace la organización. O sea, una organización debe nacer con un sistema de gestión. Si bien tú tienes que tener por lo menos 6 meses con un sistema de gestión formado, implementado y que sea susceptible de haber sido auditado de manera interna, desde que creas la organización debes de crearla con un sistema de gestión para que a los 6 meses sea certificado y no estés perdiendo tiempo ni oportunidades en el mercado. Ok, y entonces, ¿qué papel tiene Compeser en esto? En estos procesos, en estos estándares y en la implementación del sistema. ¿Qué hace Compeser y cómo nos ayuda a las organizaciones a lograrlo? Pues mira, Compeser es un organismo de certificación propiamente dicho o casa certificadora. Nosotros validamos que lo que tienen implementado las organizaciones efectivamente cumple con los estándares internacionales y también con normas nacionales. Entonces, nuestro papel es darle certeza a los clientes de quienes nos contratan. Ese es el papel que nosotros ejercemos. Le damos certeza a tu cliente empresario de que lo que estás haciendo cumple con los estándares internacionales. Ese es el papel que ejerce Compeser. Entonces siempre es un gran aliado para ustedes, empresarios, porque vas a tener una tercera parte que te va a declarar cuáles son tus mejores prácticas, que sí está funcionando de manera eficiente y eficaz en tu sistema, independientemente si es de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, o el estándar que fuese, pero además le está dando la certeza a tu cliente, ¿no? Entonces creo que pues es un papel muy importante y un aliado estratégico definitivamente para todos los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, este aliado estratégico queda abierto a que puedan atenderlos. Oscar, si quieres agregar algo más para concluir con nuestra entrevista. Sí, yo invito a todos los empresarios de habla hispana que se acerquen a Compeser. Somos un organismo de certificación que entiende muy bien la cultura latina, que entiende muy bien las necesidades de este mercado, que tiene más de 14 años trabajando con el mercado latino y que definitivamente podemos encontrar estrategias en conjunto que van a ayudar a crecer a las organizaciones. Creo que algo muy importante, si bien no es una asesoría, una certificación, a través de la identificación de estas áreas de oportunidad vamos orientando a las organizaciones a una buena identificación de su mercado, a una buena medición del alcance de sus objetivos, a una buena estrategia de reducción de costos, vaya, con la finalidad de que esto sea más competitivo. Y si hoy en día estamos hablando de que las organizaciones están trabajando en un mercado determinado, seguramente al pasar por un proceso de certificación obtendrán el beneficio de estar haciendo negocios en diversos mercados. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo agradecemos esta tarde al CEO, Oscar Pérez Angulo, experto en certificación de sistemas de gestión, por su tiempo y por esta amplio panorama sobre los sistemas de gestión y sus beneficios. A nombre de Compeser les damos las gracias. Mi nombre es Fabiola Terrazas y que tengan una tarde excelente.